Buenos días en Colombia, buenas tardes a las personas que nos acompañan desde España nuevamente, buenos días también en México. Ahora tengo el honor de presentarles al profesor Eduardo Bataner con la conferencia Nuevas Ideas Físicas sobre la Complejidad Biológica. El profesor Bataner es profesor emérito de la Universidad de Granada, coordinador de astrofísica del Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional. Es presidente de la sección de Fisicoquímica de la Academia de Ciencias de Granada. Es catedrático de Astronomía y Astrofísica en el Departamento de Física Teórica y del Cosmos. Ha impartido clases sobre mecánica de fluidos, astrofísica y cosmología. Su especialidad como investigador es el magnetismo cósmico. Es autor de unos 300 artículos de investigación que han sido objeto de unas 50.000 citas. Su índice H como investigador es 90. Ha dirigido 16 tesis doctorales y publicado 22 libros, unos especializados y otros de divulgación, incluyendo también 3 novelas y una obra de teatro. Los dos más recientes, El espía filosófico, un científico en la corte de Carlos III, y Vida, nuevas ideas desde el punto de vista físico. Profesor, muchas gracias por compartirnos toda su experiencia y bienvenido. Eh, Muchísimas gracias, Soraya, por esta presentación. Muchísimas gracias, pues, a los organizadores de este congreso tan interesante, en particular a Daisy Alvarado, que nos ha ayudado tanto. Y, en fin, pues me encuentro muy a gusto hablando con vosotros y además participando de ese espíritu de integración que decía mi compañero Leandro Sequeiros, que veo que es el espíritu de integración que tenemos en este encuentro en general, ¿no? Bien, o sea que muchísimas gracias por la invitación. Voy a empezar con este tema, nuevas ideas físicas sobre la complejidad biológica. Eh, Quiero decir que, como ha dicho Soraya, pues yo en realidad me he dedicado a la astrofísica, a la cosmología, al magnetismo cósmico, pero no a la vida. Y entonces, pues en este caso, pues soy un poco Nobel, y como un poco Nobel, pues también soy un poco atrevido. Vamos a ver, pues esta charla y el correspondiente artículo se basan en un artículo que publicamos Francisco Sánchez y yo mismo, una perspectiva astrofísica de la vida, el crecimiento de la complejidad, publicado en la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Y luego, pues he hecho un par de incursiones en la divulgación de estas ideas. Una de ellas, precisamente, es en la revista online que se llama Fronteras CTR, Ciencia, Tecnología y Religión. Y luego, pues he publicado también un libro de divulgación de estas ideas, muy recientemente, 2023, y en ellas, pues en primer lugar se hace una especie de introducción a la termodinámica, luego se expone esta teoría y luego se hacen unos devaneos, palabra que ha venido muy bien en la charla anterior, sobre los aspectos filosóficos de esta posible teoría. Eh, Como prácticamente todos, pues al hablar de la vida hay que empezar por ese estudio de Schrödinger sobre qué es la vida. Y entonces, pues hay aquí una frase: la materia viva, si bien no elude las leyes de la física tal como están establecidas hasta la fecha, probablemente implica otras leyes físicas desconocidas por ahora, las cuales, una vez descubiertas, formarán parte tan integral de esta ciencia como anteriores. Es decir, que Schrödinger eh, pensaba que para la vida hacían falta no modificar las leyes, sino incluir nuevas leyes. Eh, ¿Hace falta una cuarta ley de termodinámica? Pues, en fin, lo que quería decir es que esta idea de que falta una cuarta ley de la termodinámica o unas leyes básicas fundamentales para abordar el problema de la vida, pues cito algunos. Por ejemplo, pues Kaufman, que tiene esta curiosa frase:
Lo curioso de la teoría de la evolución es que todo el mundo cree que la entiende. Yo no, desde luego. He publicado en ese libro tan interesante que se llama Investigaciones. eh, y bueno, pues este propone hasta 4 tipos diferentes de cuarta ley de la termodinámica. Pero aparecen muchos otros libros y artículos. Es muy interesante pues el de Schneider y Sagan, que se llama La termodinámica de la vida, que también buscan una cuarta ley de la termodinámica. Y mucho más reciente, en 2023, pues hay un artículo que acaba de salir donde también se trata de encontrar esa missing law. Eh, bueno, pues entonces creo que el propósito de esta teoría es más añadir que cambiar. No queremos presentar una teoría alternativa al paradigma darwiniano, pero de la misma forma que el neodarwinismo reforzó el darwinismo, pues nosotros nos gustaría humildemente reforzar el neodarwinismo con alguna ley que nos parece que es complementaria y quizá necesaria. En parte porque el paradigma darwiniano pues ha tratado muy detalladamente, muy exhaustivamente, muy profundamente cómo ha sido posible el camino de la evolución, y quizás se ha desentendido un poco más de si esto es probable o no es probable. Y pensando que quizá pues el mecanismo del neodarwinismo pues lleva a la adaptación más que a la complejización. Y bueno, pues hombre, seguramente el ser complejo ayuda en ciertas ocasiones a la adaptación, pero ni mucho menos son dos sinónimos. Eh, y bueno, pues aquí se están estudiando sistemas complejos. Yo más que la complejidad me refiero a la complejización, es decir, cómo se va adquiriendo la complejidad. Eh, Más que nada es el proceso, más que estudiar la complejidad mismo, porque ahora mismo hay estudios magníficos sobre la complejidad del cerebro, pero no quizá insuficientemente cómo se ha llegado a un sistema tan complejo y tan interesante. Eh, bueno, pues la vida es uno de los pocos grandes problemas de la cosmología. Es decir, que la cosmología, pues en realidad no tiene tantos problemas, pero hay uno de ellos, quizá el más elusivo, el que menos está resuelto, es la vida. Es decir, en el universo hay vida, aunque solo la conozcamos desde un punto de vista observacional en uno de los planetas, pues seguramente, bueno, con que haya en uno ya es suficiente para decir en el universo hay vida, y este es uno de los grandes problemas. Y ese me gustaría que fuera un poco el enfoque, es decir, no tratamos de explicar eh, cómo ha surgido la vida en la Tierra, sino el proceso de complejización en el universo. Eh, claro, en el universo, bueno, pues nos faltan un poco observaciones, y a lo mejor, pues en principio partiremos de lo menos posible de las características de la vida en la Tierra. Digo lo menos posible porque alguna cosa sí que tendremos que incluir. Bueno, pues las premisas para hacer una, eh, una teoría como hemos querido hacer, pues diríamos primero que no es teológica, es decir, no hay ninguna referencia a ninguna cuestión religiosa. No quiere decir ni mucho menos que que esto no sea interesante, sino que esto es aparte, ¿no? Es decir, respetamos profundamente las ideas religiosas de cada cual, e incluso pues yo mismo tengo las mías, pero ahora mismo no se trata de eso, sino que es algo que no tiene nada que ver con la teología, no tiene nada que ver con la teleología. Teleo pues es una palabra griega que indica destino, finalidad. Entonces aquí no hay finalidad, ¿no? Es decir que eh, la evolución no tiene un fin.
no conduce a algo concreto. No hay diseño. Por ejemplo, pues aquí yo creo que sería un punto de debate con la conferencia de Leandro, porque pues al último nos decía que sí, que había aparentemente una especie de diseño. Claro que por diseño no nos referimos a eh, estas el diseño, vamos, en el sentido no científico de la palabra, no, o sea que podía haber un diseño, cosa que también respetamos mucho, pero no nos referimos a estas sectas que dicen, por ejemplo, pues que el universo tiene 4.000 años o cosas por ese estilo, ¿no? También no se basa en el principio antrópico. El principio antrópico, pues por lo menos en las partes, en su formulación más débil, pues es asumible, pero sin embargo no nos hemos basado en este aspecto. Y entonces, pues otra característica es que no es vitalista. Esto quiere decir que no hay leyes especiales para la vida. Eh, es decir, que estamos hechos con átomos como las piedras y entonces las mismas leyes que sirven para las piedras tienen que servir para nosotros. No tiene que haber leyes especiales para la vida. Quizá en esto también tenemos un punto de discusión con la conferencia anterior. Emergentismo biológico, o sea, emergentismo en el sistema biológico precisamente al que nos estamos refiriendo. Pues yo creo que sí que hay emergentismo. Lo que pasa es que hay dos formas de entender el emergentismo. Una, como que es una ley, ¿no? Algo así como la cuarta ley de la termodinámica, que no tiene ninguna conexión con eh, con los principios básicos de la física. Y hay otros, entre los cuales me incluyo, es que sí que hay un emergentismo, pero que es una consecuencia de leyes fundamentales a un nivel inferior. Incluso si hablamos de emergentismo, hay una emergencia, pues entonces tendría que haber antes algo sumergido, y de lo cual ha salido, ¿no? Es decir, y entonces me preocupa, pues, no si hay un emergentismo, sino cómo se ha producido. Es decir, que esto es un cambio de estado muy drástico, pero que me gustaría que se fundamentara en leyes físicas a nivel fundamental, como podía ser la ley de Newton o los principios de relatividad. Eh, el origen de la vida y su evolución, pues pensamos que no son dos problemas distintos. Ahora mismo, pues en la Tierra, pues hay un ADN, pero también hubo una vida anterior al ADN. En fin, lo que me refiero es que a mí me gustaría que los mismos principios sirvieran tanto para el origen de la vida a partir de algo completamente estéril, inanimado, eh, y luego pues ya la evolución, aunque fuera ya en un estado muy superior, ya cuando se ha formado el ADN, porque claro, que se adapte el ADN, pues ya es un estado evolutivo muy alto. Y bueno, pues entonces, por ejemplo, pues el emergentismo pues sale de cuando hay partes que si se suman, que si es mayor, yo creo que efectivamente, pues cuando hay partes en el aspecto concreto de la vida, pues efectivamente cuando se suman todas las partes, la complejidad es todavía mayor que cuando se consideran las partes aisladas. Eh, es decir, eh, pero en fin, me gustaría que estos principios, porque claro, si hay partes en un sistema complejo, pues al principio no había partes, ¿no? Es decir, que también forma parte del proceso evolutivo que ha llegado a a la complejidad. Eh, yo diría también que el reduccionismo y el emergentismo pues no son muy incompatibles. Por ejemplo, cito al mismísimo Anderson, que es uno de los padres de los sistemas complejos, y él decía que él era reduccionismo, aquí lo pone en esta frase, y
Y entonces el emergentismo eh, era una... Bueno, el emergentismo se refería en este artículo a eso de más es diferente, more is different, pero en fin, que él, a pesar de que es uno de los grandes líderes de la ciencia de la complejidad, él aceptaba el reduccionismo, ¿no? Eh, no tienen por qué ser cosas incompatibles. Bien, aquí vamos a hablar de entropía, de complejidad, de información, de orden, y estos conceptos pues son pues un poco complicados porque no hay una definición de entropía. Hay varias definiciones de entropía. ¿Y qué es la complejidad? Pues tampoco es fácil de definir. Hay diferentes formas de complejidad. Y información, orden, pues son todo conceptos que pueden ser discutidos y sobre todo cuando se quiere hacer una teoría general sobre los sistemas complejos en general, pues entonces la definición es un poco más complicada. Yo para evitarlo, pues me voy a referir simplemente al caso de la vida. Eh, por ejemplo, pues el caso del gato descuartizado, que no tiene por qué ser el gato de Schrödinger. Eh, la idea es, cojo al gato, le rompo en todos los pedazos que pueda hasta llegar a los átomos. Los meto en un saco, agito el saco, vuelvo a tirar el montoncito de átomos sobre la mesa y entonces, pues en general no aparecerá un gato. Aunque si repito la operación muchas veces, a lo mejor acaba apareciendo un gato. Bueno, pues en ese caso, si no sale en general el gato, pues diremos que tiene muy baja entropía, diremos que es muy complejo, que tiene mucha información en el sentido de que para describir el gato necesitaríamos volúmenes y volúmenes para describirlo, y luego pues que hay un orden en él, ¿no? Bien, o sea que con esto pues centro un poco esta es la entropía a la que me refiero, que no es otra cosa que la entropía de Boltzmann, bueno, la de Clausius, y luego interpretada por Boltzmann, y también los términos de complejidad, información, etcétera, son los de la termodinámica clásica, son los que voy a utilizar, ¿no? Bueno, pues también quiero decir que hay una cosa que dice la termodinámica clásica del siglo XIX, muy antigua, es que si es muy improbable que salga el gato, esta improbabilidad, esta baja entropía, la entropía es una función de estado. Es decir, que esta improbabilidad o esta probabilidad, aparente improbabilidad, no cambia, eh, no depende del camino seguido. Es decir, podemos llegar a la construcción del gato por muy diferentes caminos, pero estos caminos no influyen. La improbabilidad de cuando eran un montoncito de átomos a cuando es un gato es siempre la misma, es una función de estado. Incluso nos dice la termodinámica clásica que, que tampoco depende del tiempo empleado. Cierto es que luego pues, Boltzmann introduce matices en las leyes de la termodinámica. Bueno, para relacionar precisamente con la información, pues eh, digamos que Boltzmann pues escribió esta famosa ley: la entropía es una constante por el logaritmo neperiano de lo que se puede llamar el peso termodinámico. K es la constante de Boltzmann, comando de tiempo, y W es el peso termodinámico. El peso termodinámico se define como el número de microestados compatibles con un macroestado. Si en un sistema yo cambio un átomo por otro, o una molécula por otra, pues si el sistema no se modifica por ello, pues bueno, entonces no influirá mucho en el peso termodinámico porque el macroestado es el mismo.
pero sin embargo, si cambio pues en un ser vivo ya muy complicado, cambio un átomo por otro, pues entonces ya sí que se puede producir una gran distorsión, ¿no? Entonces, está relacionado, porque ya sería muy pocos microestados compatibles con ese macroestado. Esta es una fórmula que centra bastante la discusión y bueno, pues aquí tenemos dos tipos de definición de entropía. Uno que es la entropía termodinámica según Clausius y Boltzmann, y tenemos pues también la entropía que tiene el ADN porque es una molécula con información. Entonces, yo sé que esta hipótesis es más discutible, pero en principio lo más sencillo es pensar que la entropía termodinámica y la entropía de información contenida en el ADN, pues son la misma, es la misma, ¿no? Es decir, que dado un ADN, lo que sale es un determinado ser vivo y dado un ser vivo, pues procede de una sola ADN. Ya sé que hay posibilidades de discusión sobre esto, pero creo que es lo más sencillo para empezar. Eh, bueno, pues quiero decir que aquí estoy hablando del ADN, que es algo propio de los seres vivos de la Tierra. Pero, en fin, es muy posible que si hay seres extraterrestres, pues también tengan una especie de código informático para comunicar unos padres a los hijos como son. Es decir, que si no hay ADN extraterrestre, pues pensamos que habrá otro código parecido. Y si no lo hay, pues también tenemos que tener principios para que nos sirvan para una gran variedad de situaciones. Bueno, una cosa que dijo, de las más hermosas que dijo Schrödinger, eh, es que el genoma es un cristal aperiódico. Eh, el decir, aquí hay dos palabras, cristal y aperiódico. El cristal quiere decir que, igual que un cristal, el ADN es algo muy estable. Es decir, que es difícil romper un cristal y es difícil romper una molécula de ADN. Hombre, sabemos que esta dificultad no es completa, es decir, que ciertamente el ADN sí se modifica y afortunadamente porque en eso se basan las mutaciones y además pues también las replicaciones, etcétera. Pero un cristal normal, por ejemplo, de cloruro sódico, pues es periódico y sin embargo el genoma, pensaba Schrödinger, pues es un cristal aperiódico y en esa aperiodicidad está precisamente su información, su capacidad de información. Es decir, que partimos de que, que estamos en el ADN, que es un cristal. ¿Y por qué es un cristal? ¿Por qué no se puede romper? Pues es un efecto cuántico, ¿no? De la misma forma que no es sencillo romper una molécula de agua. Tiene que estar resistente al ruido térmico. El ruido térmico se caracteriza por K T, el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, para romper una molécula, para romper un cristal, para romper el ADN, hace falta una energía en general superior a KT, al ruido térmico, ¿no? Bueno, esto al decir que tiene, en fin, lo ideal sería un poco la temperatura cero, idealizando un poco como somos aficionados los físicos, pues diríamos que tanto un cristal como el ADN está a 0 grados Kelvin, a 0 grados en la escala absoluta de temperatura. Bueno, esto es un poco para centrar la idea de que el genoma, el ADN, es muy estable y es por un efecto cuántico. ¿Qué es la vida? Es la pregunta fundamental antes de empezar, ¿no?
Yo traslado la pregunta. No sé qué es la vida. Bueno, no, mi pregunta es, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo sí que es un sistema termodinámico. La vida, pues es, no sé lo que es. Vamos, cuando me pregunto qué es la vida, es lo que tiene un ser vivo. ¿Y qué es un ser vivo? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué es un ser vivo? Pues lógicamente debería responder a esta pregunta, pero antes de empezar a decir nada. Pero es una pregunta un poco complicada y la voy a saltar, pero no la voy a eludir porque la voy a decir al final de la charla. ¿Qué es para mí un ser vivo? Prácticamente cada investigador pues tiene una definición y yo pues también puedo tener la mía. ¿Qué definiciones hay por ahí? Pues la que más graciosa me parece es la que dicen los pescadores de la costa sur de España, que dicen que las medusas son agua cuajá, es decir, agua cuajada. Y entonces, pues extrapolando un poco, podríamos decir, la vida es agua cuajada. Bueno, esto es una cosa anecdótica, no pretendo ni mucho menos que esto sea ni una definición de vida, ni por supuesto la mía. Pero en fin, era por decir algo anecdótico. Bueno, pues no voy a responder a esta pregunta. Afortunadamente, más o menos todos sabemos la respuesta, al menos de un punto de vista intuitivo, pero luego al final sí. Es decir, no me hago la pregunta para el inicio, sino como conclusión. Bueno, es muy importante la piel, porque si tenemos que el ser vivo tiene muy baja entropía, pues entonces está rodeado por un sistema, por un ambiente que tiene mucha entropía. Entonces tiene que haber una piel que separe muy claramente lo que tiene muy baja entropía y lo que lo tiene muy grande, que es el ambiente, ¿no? Porque claro, ya doy por supuesto de que los seres vivos van a ser pues sistemas termodinámicos de muy baja entropía. Eh, Bien, pues entonces la piel es muy interesante porque delimita lo que es el ser vivo, le pone es decir, el sistema termodinámico acaba aquí y aquí empieza ya el desorden, aquí empieza ya la alta entropía del entorno del ser vivo, ¿no? Pero claro, el ser vivo no puede estar aislado. Entonces la piel delimita pero no aísla. eh, es decir, que la piel tiene una función muy complicada que cumplir y es admitir a sustancias que van a entrar y sustancias que van a salir. Entonces, por eso me parece que la piel es tan importante. Quien dice la piel, pues dice la membrana, o dice las mucosas, o dice las paredes, en fin, que los seres vivos e incluso sus componentes, las componentes de sus órganos, tienen una piel. Me parece que tiene que formar parte de la definición que veremos luego. Bueno, otra propiedad que yo destacaría como muy importante en el ser vivo es la estacionariedad. Es decir, que no cambia con el tiempo. Cuando a veces he dicho esto, pues la gente no me ha entendido. ¿Cómo que no cambiamos? Pues sí, unos se engordan, otros les sale el pelo blanco y además el nacimiento, después del nacimiento hay una evolución rapidísima y después en la vejez pues también, ¿no? Pero en fin, quitando los extremos del nacimiento y la vejez, ¿quién me va controlando bien al tiempo, ¿no? Cuando llegue la hora me saca la tarjeta amarilla y luego la tarjeta roja, ¿no? Bueno, pues
Yo creo que el hombre llama la atención por lo estacionario. Lo que ocurre es que somos tan sensibles al paso del tiempo que no nos damos cuenta de que estamos siempre igual. Y cuando digo que estamos siempre igual, que no variamos con el tiempo, me refiero al aspecto exterior y al aspecto interior. Exteriormente, pues un ser vivo come masa, come energía, la energía química que va asociada a la masa en general, y también come entropía. Y entonces todo lo que ingiere tiene que ser expelido. Entonces, si ha comido masa, tiene que haber excrementos. Si ha comido energía, pues la tiene que gastar, pues haciendo trabajo o manteniendo su estructura interna o lo que sea, pero tiene que consumir la energía que recibe. Eh, y bueno, pues con el balance energético estamos todos muy acostumbrados, siempre estamos con dietas, pero luego está el balance entrópico. Entonces, toda la entropía que ingerimos, porque la masa, si comunicamos a un sistema termodinámico, masa, aumentamos su entropía, hipotético ser vivo, ¿no? Y entonces, pues aquí hay dos gradientes, uno que es el gradiente de uno partido por la entropía, que tiende a meter dentro del ser vivo, tiende a meter el fluido vital. Mientras que este otro gradiente de la masa total en el ser vivo, pues tiende a expelerlo. Es decir, que hay un flujo hacia adentro y un flujo hacia afuera, que normalmente, además es fácil demostrar que se llega a una situación estacionaria, es decir, de equilibrio, y entonces en un ser vivo en general, estos dos gradientes se compensan y entonces ni sale ni entra fluido vital en el ser vivo. He aquí una posible representación de esta densidad vital en un viviente, en un ser vivo. Pues aquí vemos el ser vivo ocuparía de aquí a aquí. En Narcisas es representado X solamente. Claro, normalmente tendríamos que representar X, Y y Z, las tres coordenadas espaciales. Mientras que en ordenadas he representado la densidad vital. Entonces vemos que es una figura muy alta, porque la densidad vital en un viviente es muy alto, porque su entropía es muy baja. Y bueno, aquí he puesto algo muy irregular, porque se supone que el viviente pues tiene diferentes orgánulos, tiene diferentes partes, que serían las partes a las que se refería Leandro Sequeiros en la charla anterior. Y además hay que fijarse en una cosa, y es que en las inmediaciones del ser vivo, la densidad vital es más baja que este valor que sería el nivel inanimado medio en todo el universo. Es decir, que la entropía, digo, la densidad vital en la cercanía de un ser vivo es menor que la densidad media en todo el universo. ¿Por qué? Porque este señor, este viviente, no es un señor todavía, perdón, este viviente, pues está echando basura al medio ambiente, son los excrementos, que tienen muy poca entropía, digo que tienen mucha entropía, y también está calentando el medio. Por tanto, pues esto, el entorno del viviente también influye en esta gráfica, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, hemos dicho que si integrábamos en todo el universo, pues entonces salía una constante. Si no nos vamos a todo el universo, sino que consideremos un viviente y su inmediato entorno, pues veríamos que a lo mejor que el viviente se ha llevado la mayor parte de la densidad vital. Esto todo se ha disminuido muy poco, pero como es un entorno mucho más grande, pues entonces se compensan y la integral
de esta parte del entorno y la parte, perdón, la parte del entorno y la parte del viviente es una constante semejante al valor medio de densidad vital en un medio, digamos, inanimado, ¿no? En un medio estéril, como puede ser la generalidad del universo. Bueno, sigo, controlo. Empezaba a las 5:30. Voy fatal. Bueno, el movimiento. Bueno, pues se puede demostrar, hay cosas que son asunciones y otras cosas que se pueden demostrar. eh, pues al desplazarse el ser vivo, se puede demostrar que la distribución de densidad vital va tras él con un pequeño retraso. Este pequeño retraso es insignificante si el ser vivo se mueve a una velocidad inferior a la velocidad de la luz. Los efectos del campo vital. Bueno, pues aparte de que dota al ser vivo de esas características de la vida, como el amor, como la empatía, etcétera, que caracterizan al ser vivo, y que en esas no me voy a meter porque no queremos hacer una especie de teoría de amorología, que sería horroroso, ¿no? En eso no me meto, pero en fin, coincide bastante en esto, que sí que es un punto de convergencia con la conferencia anterior. Bueno, pues otras cosas que hace. Esto que hace, induce otro tipo de mutaciones. Las mutaciones que las hemos llamado mutaciones BIT. Esto es una suposición, o sea que aquí hay suposiciones y cosas que se deducen. Bueno, ¿cuál es la diferencia de las mutaciones BIT con respecto a las mutaciones normales con las cuales convive? Bueno, pues las mutaciones normales conllevan en su variación de la información del ADN o bien un descenso de entropía o bien un aumento. Son aleatorias. En cambio, las mutaciones BIT conllevan solo decremento de entropía. Son en ese sentido semi-aleatorias. Claro que puede haber de muchos diferentes tipos y de mucha diferente intensidad, es decir, que la información ha podido variar mucho, es decir, que también hay una infinidad, quizá exagero, no una infinidad, pero muchas mutaciones BIT, pero que solamente decrecen la entropía, es decir, están limitadas en ese sentido, ¿no? Y otra cosa que hacen las mutaciones BIT es que favorecen la difusión de mutaciones para que una mutación que se produce en un individuo se propague a toda la especie. Bueno, voy a ver si me voy dando un poco de prisa. Y otra cosa que vamos a suponer, esto también es una suposición, ¿cuál es el efecto de las mutaciones BIT? Porque si disminuyen la entropía, pues entonces la entropía que pone aquí, la entropía diferencial, tiene que disminuir. Entonces, efectivamente, aquí tenemos, en primer lugar, diciendo que esta disminución de entropía, aquí vemos un signo menos porque es decrecimiento de entropía, una constante de proporcionalidad, depende de la densidad vital. Cuanto mayor sea la densidad vital, más efecto tendrá en las mutaciones para disminuir la entropía. Y claro, esta depende de diferencial del tiempo. Esto es una ecuación diferencial que nos tiene que dar la entropía en función del tiempo. Si combinamos esta ecuación, que yo creo que es una hipótesis muy inmediata, muy lógica, ¿no? muy poco discutible, pues lo combinamos con las ecuaciones anteriores, lo podemos integrar. Y nos sale esta variación de la entropía. A ver dónde está el... ¿Cómo? Uy, siempre se me va. Una función del tiempo. Aquí está el tiempo, entropía en función del tiempo. Va disminuyendo la entropía según pasa el tiempo de una especie. Entonces, si esto lo representamos, sale una cosa así. La entropía en ordenadas, el tiempo en narcisas. Hombre, no solamente influirán las mutaciones BID, influirán pues también si
viene otro animal y se come al ser viviente que estábamos considerando, o también influyen las mutaciones normales. Y por supuesto, existe también la selección natural que está siempre presente, pues entonces sale algo así. Y aquí hay que llamar la atención sobre algo. Cuando la entropía es alta, es decir, cuando la complejidad es pequeña, la pendiente de esta curva es muy baja. Quiere decir que las mutaciones bit no influyen mucho para disminuir la entropía. Pero cuando estamos en un nivel de complejidad ya muy alto, entonces esta pendiente de la curva es muy alta y entonces la capacidad de disminuir la entropía es mucho mayor. Es decir, que las entropías bit tienen que ser muy importantes cuando ya el nivel de complejidad es muy alto y sin embargo cuando es muy bajo serán poco importantes, serán dominantes las mutaciones estándar. Como digo, no hay que mirar solamente la evolución debido a las especies bit. Lo hemos hecho pues, para ver cómo se comportaban, ¿no? En general, pues serán una especie de una combinación de ambas. Y entonces aquí pues tenemos también la entropía en función del tiempo. Cuando la entropía todavía de la especie es alta cuando acaba de empezar, bueno, pues aquí la entropía disminuye, aumenta, etcétera. Pero llega un momento en que cuando ya la complejidad es alta, las mutaciones se hacen cada vez más importantes hasta llegar a un mínimo de entropía que será el correspondiente a la trayectoria vital de la evolución de esta especie, ¿no? Aquí hay esta raya vertical que se supone que es una catástrofe. Entonces, cuando el animal está en esta situación donde ya no muta, porque no hay necesidad, puede venir una catástrofe y entonces aquí hay una divergencia de trayectorias donde esa especie, una de dos, o muta adecuadamente o se extingue, ¿no? Bueno, en la siguiente transparencia hablo de la evolución. Bueno, hasta ahora estábamos hablando de la evolución de una especie y como veíamos que la pendiente de la curva era mayor cuanto mayor era la complejidad, yo creo que hay algo que se deduce de estas ecuaciones que no se supone, sino que se deduce, es algo muy interesante para interpretar la evolución. Y es que la complejidad engendra complejidad. Es decir, que todo se va disparando. Y a lo mejor, por ejemplo, eso podía explicar la rapidísima cerebralización de la especie humana. Es decir, que en fin, yo creo que es un aforismo, casi, casi, pues que sería un poco una de las grandes conclusiones del posible, de esta posible teoría, ¿no? La complejidad crea complejidad. Aquí represento todas las especies de una biosfera. Evidentemente, no he podido representarlas todas, ¿no? Bueno, pues aquí es interesante ver que de vez en cuando, para una especie determinada, porque aquí en esta hay bifurcaciones, hay extinciones, hay mucho, ya muy complicado. Hay mutaciones normales, hay mutaciones bit. Vemos que esa curva que antes poníamos se ve reflejada de vez en cuando, ¿no? Aquí hay algunas especies que ya no mutan nada, ni aunque vengan estas rayas verticales, que son las que determinan las grandes catástrofes, ¿no? O las catástrofes no tan grandes. Pues bien, aquí vemos que en general, pues todas estas especies tienden a la mutación, pero hay una envolvente. Esta envolvente, a ver si encuentro el cursor, esta envolvente que viene por aquí, que está formada por las especies de menor entropía, que se van relevando, no tiene por qué ser siempre la misma, pero si hacemos una curva, esta curva es notablemente decreciente, es decreciente. Es decir, que yo diría que esto no lo puede explicar bien el darwinismo, el paradigma darwinista, ¿no? Esto de que la envolvente sí que sea una función, el crecimiento de la complejidad, no de cualquier especie, sino del conjunto
y la envolvente, ¿no? Eh, es decir, bueno, pues bueno, es lo que decíamos al principio, que las mutaciones estándar conducen a la adaptación y las mutaciones bit conducen a la complejidad. Y también pues pueden convivir las dos cosas, es decir, que también si hacemos un viviente muy complejo, pues a lo mejor no está adaptado en absoluto y entonces se extingue. Es decir, que la selección natural, por supuesto, está aquí tan presente como siempre. Únicamente que la selección natural en el paradigma darwiniano es el motor de la evolución y aquí es un motor, pero puede haber otros, pero en todo caso siempre es juez. Es decir, que yo con combinaciones, con mutaciones, pues aporto un viviente nuevo y la selección natural me dice, este no me sirve y este me sirve porque este no tiene piernas y no puede correr. Bueno, pues puede ser muy complejo, pero completamente inadaptado, ¿no? Bueno, pues esta envolvente es una curva decreciente y yo diría que esto no lo explica el paradigma darwiniano. Incluso el mismo Gould, que es contrario a este progreso, pues tenía que reconocer en un cierto momento, dice que sí, que hay un curso general progresivo y en cierto modo habla de progreso porque en la historia de la evolución en la Tierra, pues ha habido siempre un aumento de la complejidad. Aparecía también como una frase de Teilhard de Chardin, que la evolución en definitiva va creando siempre mayor complejidad. Luego también pues, se refería a esta mayor complejidad a la mayor autoconciencia, etcétera, que también puede ser si efectivamente los individuos de muy baja entropía son los que tienen la posibilidad de consciencia. Eh, bueno, esto parece que conduce a una especie especial, a un super ser vivo, cuando ya la entropía no pueda descender más porque es una magnitud positiva. Es decir, se llegaría a una especie de estado CES, de Zero Entropy Species. Bueno, pues la especie de entropía cero, pero quiero decir que esto no es una teleología, no hay un diseño porque habría muchos individuos CES, es decir, habría varias evolutivas que podrían conducir a este estado de entropía cero. Y además, una vez que lleguemos a él, las mutaciones estándar le podrían sacar de él y también podía haber una catástrofe y la podía extinguir. Es decir, que el CES es un concepto ideal. Quizá aquí, pues yo creo que no hay un diseño, ¿no? La evolución no tiende a algo concreto, tiende a algo de muy baja entropía, pero hay muchos posibles seres vivos de tan baja entropía. Ondas vitales. Mm, bueno, pues se deducen que hay ondas vitales, lo cual no es de extrañar, porque si hemos partido de la mecánica de fluidos, pues, o de una similitud con la mecánica de fluidos, los fluidos son capaces de propagar ondas, pues estos aquí también habría unas ondas que les llamamos ondas vitales. Entonces, estas ondas vitales tendrían en la equivalencia onda-corpúsculo, tendrían el vitón, le vamos a llamar así, ese corpúsculo correspondiente a las ondas vitales. ¿Cómo se producen los bitones? Pues para que haya unas ondas, tiene que haber dos cosas. Primero, que el medio esté capacitado para propagar estas ondas, y efectivamente es lo que hemos deducido cuando ahí hemos encontrado una ecuación de ondas, y también que haya un momento inicial, que haya algo que las produzca. Igual que en el sonido, pues empiezan las ondas cuando yo doy un puñetazo en la mesa. ¿Qué es lo que produce ese inicio de que se propague una onda? Pues claro, si las ondas son de densidad vital, pues tiene que haber un cambio brusco de la densidad vital y esa densidad vital brusca tiene que ser producida por un salto de entropía brusco. Y entonces, ¿cómo puede ser eso? Pues una mutación del ADN es un cambio de entropía muy brusco. Eso produce, es decir, que es el mismo ADN con una mutación el que produce la onda vital. Y claro, ese bitón, igual que el fotón, es emitido y puede ser recibido
por otro sistema energético como puede ser un átomo, pues aquí, si el bitón ha sido emitido eh, por, eh, por el ADN, pues también hay otro ADN que puede recibirlo y entonces eso genera que la mutación que se ha creado en un individuo se puede propagar a toda la especie. Hay una analogía interesante. Salto de energía da un fotón, salto de entropía da un bitón. Los saltos de entropía en las mutaciones son cuánticos, la entropía está cuantizada, perdón. Como no tengo tiempo, pues me voy a, a bueno, pues quiere decir que también esto puede tener influencia en la panspermia, porque los bitones pueden ser mucho más eficaces para que las esporas, para trasladar la información de que se tiene que reducir la entropía desde un planeta a otro, ¿no? Bueno, como se me acaba el tiempo y no me quiero pasar, quiero decir que el origen de la vida, bueno, pues aquí no pues se podía hacer recurrencias al, al ADN o al genoma, pero aquí también tenemos un sistema, está en equilibrio. El equilibrio se caracteriza por fluctuaciones de densidad normal, de densidad de masa, fluctuaciones de presión, etcétera, y también fluctuaciones de entropía. Esas fluctuaciones de entropía pueden causar fluctuaciones de densidad vital. Y entonces hemos creado un elemento de volumen que tiene menor entropía. Si conseguimos que este elemento de entropía aguante lo suficiente para que se produzca esa retroalimentación, porque la variación de entropía nos va a crear una variación de la densidad vital, pues si aguanta suficiente, porque ahora ya el tiempo característico es típico de la evolución, ¿no? Pues entonces podremos conseguir que una región de menos entropía luego se convierta al cabo del tiempo en una región de menos entropía y así sucesivamente, creando unos prezoos. Es decir, que lo que quiere decir, el origen de la vida se basa en los mismos principios, según esta teoría, que la evolución propiamente dicha. Bueno, me salto todo porque si no, se me ha acabado ya el tiempo. Y entonces, pues con esto yo creo que no quiero ser pesado y ya prácticamente había acabado. Bueno, pues entonces, si a ustedes les parece, pasamos a un turno de preguntas. Eh, Estoy dispuesto a contestar si puedo, porque yo sé que esto, pues, en principio es muy polémico y en principio, pues, está un poco con devaneos, como decía la palabra Leandro, pues y tiene implicaciones filosóficas. eh, y bueno, pues yo sé que es muy fácil que no sepa responder a las preguntas, pero en fin, lo voy a intentar. Profesor, Cuando, muchas gracias por su excelente charla. Tuvimos un pequeño inconveniente por YouTube y se cayó en algún momento la charla, pero bueno, se volvió a retomar. Así que invitamos a las personas que nos acompañan en esta red que hagan sus preguntas para el profesor Eduardo Pataner. Profe Leandro, no sé si quiere hacerle alguna pregunta mientras nuestros oyentes se animan a preguntar. una pregunta. Entonces, en YouTube no se ha visto de forma continuada, ¿no? Ha habido una interrupción. Ha habido una interrupción, sí, señor, pero se solucionó rápidamente. Sí, Muy sí, se bien. cayó un momento la red de Bien. la universidad. Leandro, perdón, me acerco a la pantalla a pesar de que me convierto en nariz, porque así oigo mejor. Porque, bien, Leandro, por favor. No, Eduardo, me ha parecido todo muy bien. Quería preguntarte un poco tu opinión sobre Stuart Kaufman, los trabajos de Stuart Kaufman, que yo lo estudio bastante también, me interesa. Bien, en los libros de Kaufman y los artículos me parecen fascinantes, muy provocativos, me gustan mucho. Luego resulta que no estoy de acuerdo en casi nada con él, pero, por ejemplo, pues yo creo que él siempre habla de biosferas
como el sistema típico de la vida. Yo no, yo creo que el sistema termodinámico es el ser vivo, ¿no? Que, hombre, el ser vivo necesita biosferas, pero la biosfera no es un ser vivo, porque no tiene piel, ¿no? No tiene una región de muy baja entropía en contraposición a un entorno muy entrópico, ¿no? Entonces, yo diría, Kaufman me parece fascinante, o sea, leer es que te dispara, ¿no? Porque es muy bueno y, en fin, él ha propuesto no una, sino varias eh, cuarta ley de la termodinámica. Quiere decir con esto que en realidad esta búsqueda de leyes nuevas, pues algo nos parece a algunos que me parece que todavía pues el darwinismo no está completo. Está muy bien, pero quizá le falta algo y además quizá lo que le falta, si fuera esto verdad, pues sería esta densidad vital que se parece mucho a aquello que dota de facultades anímicas a los individuos. Que por eso, pues, en fin, me dicen a mí, esto se parece un poco al alma. Digo, bueno, pues sí, pero no. Tiene cierto parecido. Pero la densidad vital, no es inmortal, como el alma de las religiones. Luego, además, es una magnitud física, incluso medible, con su error y todo. Y además se mueve, entra y sale, se va para un sitio, se va para otro. Es decir, que tiene cierto parecido al alma eh, y además, pero no es el alma. Claro, es una cosa que pretende ser una descripción que a lo mejor podría tener algo de equivalencia, pero en términos pronunciados más de una forma, digamos, más matemática, ¿no? Eh, y además cuando digo que la masa total del universo sería una constante y que sería muy, muy alta en los seres vivos, pues también a lo mejor los planetas podían tener su pequeña cantidad de densidad vital. Recuerda esto un poco al hiloceísmo, es decir, casi se podría decir un neo-hilozoísmo, que todo tiene alma. Bueno, yo aquí la palabra alma tachada, no la quiero ni pronunciar. Densidad vital, ¿no? Y la palabra, el adjetivo vital, si pudiera también le tachar, porque no quiero que esto sea pues una mezcla de ciencia y, y, no sé, ideas más o menos poéticas, ¿no? Soraya, no sé si hay alguna pregunta. Yo tenía una cosa a decirle todavía. Sí, profe, muchas gracias. Le transmito una pregunta que tenemos en YouTube de Luis Bantome. Él nos pregunta, ¿las bacterias y los virus metabolizan? ¿O por qué decimos que un virus está vivo y cómo esa caracterización se diferencia del resto de seres vivos? ¿Qué significa que los seres vivos estén lejos del equilibrio térmico y cuál es su opinión sobre el concepto de estructuras disipativas? Eh, bien, al principio has hablado de bacterias y virus. Yo lo que digo en esto es que yo no soy bioquímico, no sé bien lo que es una bacteria, no sé bien lo que es un virus, ¿no? Entonces, me imagino que lo que se dice es que la bacteria sí es un ser vivo y el virus, pues, no lo es, ¿no? En fin, es lo que se dice, pero yo en todo esto quiero hablar de física porque es de lo que puedo hablar. De biología, pues ya descaradamente digo que no sé nada. Entonces, luego, había estructuras disipativas y todavía había un segundo componente en la pregunta que era, ¿cuál era? Bueno, pues voy a hablar de estructuras disipativas. Sí, sí, sí. O sea que todos los seres Perdón, vivos, profe, perdón. la pregunta es, ¿qué significa que los seres vivos estén lejos del equilibrio térmico, del equilibrio térmico? ¿Y cuál es su opinión sobre las estructuras disipativas? Ya, sí, el equilibrio térmico, pues evidentemente lo que dice la termodinámica clásica es que un sistema eh, aislado pues tiende al equilibrio. Claro, si le metemos una cuarta ley, a lo mejor ya puede no ser así, pero en fin, en definitiva, nosotros somos muy alejados del equilibrio.
no alejados, sino extraordinariamente alejados del equilibrio. El equilibrio es lo que se alcanza cuando nos morimos. Cuando nos morimos, nuestra entropía aumenta, nuestra organización disminuye, nuestra complejidad desaparece y nos convertimos en un montoncito en polvo eres, vamos. Es decir, que efectivamente nosotros somos, bueno, nosotros, los seres vivos, me incluyo como ser vivo, pues somos entes, sistemas termodinámicos muy alejados del equilibrio. A mí me gusta decir en plan de broma que cuando se dice, uy, el señor X es una persona extraordinaria, está muy equilibrado. A mí me parece, no, 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 el señor X es una persona extraordinaria, está completamente desequilibrado. O sea, sí, somos completamente desequilibrados. Estamos viviendo en una situación estacionaria, pero muy lejos del equilibrio. Y bueno, pues con respecto a lo otro, efectivamente somos sistemas disipativos, es decir, estamos, siempre hay una energía, tenemos que tener siempre una energía, no solamente para movernos y crear trabajo, sino hay una energía basal que simplemente tiene la intención de que nos mantengamos vivos. Y es una barbaridad, una energía grandísima que tenemos que consumir diariamente para mantenernos vivos, ¿no? Para seguir vivos, para mantener esa estacionalidad, que tiene un ciclo de más o menos un día, pero que somos muy estacionarios y eso lo conseguimos a base de mucha energía, o sea que sí, y a base de mucha disipación, porque todos los procesos que ocurren en el interior son completamente irreversibles. Y en el exterior, pues también, cuando movemos algo para hacer trabajo, es decir, todo es muy disipativo y efectivamente necesitamos una gran energía para no descomplejizarnos. Más o menos, yo no sé si he respondido. Claro, muchas gracias, profe. Para complementar a quien nos preguntaba sobre los virus y las bacterias, pues efectivamente ahí todavía hay una gran discusión científica acerca si los virus realmente están vivos, ¿no? Porque lo vivo es capaz de hacer copias de sí mismo, nuestro ADN hace copias de sí mismo. Un virus no hace copias de sí mismo, pero obliga a otra célula a que haga copias de sí mismo. Y en ese sentido, pues la discusión sigue abierta. Sí, Bien, sí, o profe, sea que muy ¿quiere? bien por apuntar, porque efectivamente, pues yo no he querido responder porque no soy biólogo, pero las bacterias sí, además las bacterias, bueno, pues ahora no son iguales que las de hace 4.000 millones de años, pero casi, casi, ¿no? Es decir, que en realidad esto es un poco lo que prueba que la adaptación es una cosa y la complejización es otra. Porque hay sistemas que están completamente adaptados, puede ser una bacteria, puede ser un, pues una eucariota, puede ser un tiburón, están muy adaptados, ¿no? Eso sí, y la adaptación es algo que explica muy bien el darwinismo clásico, pero esa complejización, esa envolvente decreciente, esa tendencia a la complejidad que decía Taylor de Chardin, pues yo así lo entiendo. Muchas gracias, profe. Le traslado una pregunta de Paz Gómez. ¿Cuál sería la implicación de la entropía cero en los procesos evolutivos? Cuando se alcanzara el grado de entropía cero, que es un concepto ideal, ¿no? Pues entonces sí, sería un ser maravillosamente complejo. No quiere decir que maravillosamente adaptado, ¿no? Es decir, que a lo mejor creamos a alguien que hace unas sinfonías perfectas, pero luego se le comen los leones y no está adaptado, ¿no? Entonces, ese ser tendería, si está complejo y adaptado, tendería a no mutar, como hacen casi todas las especies. Parece que las especies están mutando y están mutando, pero quizá a mí me parece que lo que más destacable de esto es que cuando alcanzan ya un nivel de baja entropía, tienden a no mutar, es decir, la tendencia de la evolución es a no mutar. Lo que pasa es que sobrevienen cambios drásticos en las condiciones físico-químicas y entonces pues o mutas o pereces, ¿no? Es decir, que las mutaciones las encuentro más en las catástrofes
que digamos, mutaciones seculares, ¿no? Entonces, ese ser tendería a no evolucionar, pero primero tiene que luchar contra las mutaciones estándar, que todavía están ahí, ¿no? O sea que las mutaciones estándar no desaparecen, vamos, siempre conviven con las mutaciones BID, incluso en casi toda la historia de la evolución son dominantes. Pero luego eso también podría venir una catástrofe, o no, bueno, catástrofe o catastrofita, que también, pues en fin, que a lo mejor que aumente la temperatura del planeta correspondiente tal cantidad y ya ese ser tan complejo, ese ese ser de entropía cero, pues perece, ¿no? O sea que no es más que un estado ideal. No creo yo que ese sea ya donde la evolución termina, ¿no? Porque puede haber retrocesos debido a las mutaciones estándares y a las catástrofes. Bueno, pues muchas gracias, profe Eduardo. Soraya, Ha sido, Soraya, muy breve. claro, Me siga, llama la profe. atención, he asistido a casi todo, me parece. Pero me llama la atención que nadie ha citado nunca la hipótesis de Gaia de Lovelock en estos días. Sí. Yo desde luego, que no la ha citado nadie, ¿no? No, Eh, no. yo O tal tampoco, vez que pasó porque de moda, no sé. Si tú tienes alguna opinión, yo, Eduardo. mi opinión es que Gaia no es ningún sistema termodinámico. Bueno, es un sistema termodinámico, sí, claro, pero no es un ser vivo, no tiene piel, y además, pues yo creo en fin, que toda la Tierra, quitando a nosotros, si nos excluimos a nosotros, pues no tiene una entropía excesivamente baja, ¿no? Entropía específica. Tiene entropía porque es muy grande, pero entropía específica de la Tierra, pues no es muy pequeña. No es muy pequeña, por supuesto, claro, estoy hablando con un geólogo, es muy grande, pero no comparable, por ejemplo, pues a una procariota. Soraya, Es yo tengo mi una opinión. O sea, pregunta. yo Gaia ni siquiera la biosfera la consideraría, aunque es necesaria, ¿no? Pero, en fin, Bueno, yo a profe, Gaia me parece que es una idea quizá un poco que se sale de la expresividad científica, ¿no? Eso de Gaia, ¿no? bueno, Como ser profe vivo. Daisy sigue. La profe Daisy tiene una pregunta para el profe Eduardo. Gracias, profe. Profe Eduardo, me quedó muy la duda cuando habló sobre que la entropía de los seres vivos empieza a disminuir y se adaptan pues al entorno que tienen. Sin embargo, esto ha generado la desaparición de muchos, especialmente muchos animales. ¿Cómo podríamos, desde el punto de vista de la biología, tratar de resarcir un poco ese daño que los humanos, de lo cual somos culpables, los seres humanos? Sí, los humanos somos causa de catástrofe, decíamos que producía la extinción. Eh, las catástrofes o los humanos. Los humanos estamos haciendo efectivamente una gran extinción, están desapareciendo especies, es una cosa horrorosa y yo creo que todavía peor es que nos vamos a destruir a nosotros mismos, ¿no? Eso podría ser peor. Es decir, que ¿cómo poder resarcirlo? Pues, claro, es una pregunta eh, muy dura, se sale de mis casillas, ¿no? Yo creo que la cosa sería, pues primero, vivir en una civilización un poco más racional. Primero tendríamos que acabar con con el crecimiento exponencial que tenemos, que con esto no hay forma de llegar a ningún equilibrio. Y luego, pues eso, procurando habilitar sistemas de vida más en contacto con la naturaleza en fin, no llevamos camino de ello, pero en fin, pues se sale de mis casillas, es un problema fundamental, ¿no? Me parece que por ahora no lleva esto pinta de tener ninguna buena solución. Crecemos exponencialmente. Al crecer exponencialmente crece la basura exponencialmente. Crece en fin, todo crece exponencialmente y para que estemos pensando en una civilización ideal,
tiene que estar un poco equilibrada, por lo menos estacionaria, la población mundial. Muchas gracias, profesor Bataner. Hay una última pregunta en el chat y es, pues más que una pregunta, es una solicitud, que si podría resumir en un par de frases la explicación del crecimiento de la complejidad, como sintetizando la charla. Pues si tengo que resumir, en fin, me recuerda cuando le dijeron a Einstein que si podía resumir la relatividad en una frase y dijo Einstein, algo se mueve. Bueno, no creo que lo dijera Einstein, pero lo dice Papini, que dijo Einstein, ¿no? A mí, pues igual, yo si tuviera que resumir esto en una frase, diría, la complejidad crea complejidad. Vale, vale, muchísimas gracias. Profe Bataner, muchísimas gracias, muy amable por su contribución. Estamos muy contentos de haberlo tenido en este Bueno, encuentro. muchas gracias y además, pues no sé si es el momento de agradecer otra vez a Daisy, a Soraya, a Leandro, a muchos otros que han contribuido con charlas conmigo, agradecerles y muy especialmente a Enrique Bataner, que es un buen conocedor, bueno, es un es un buen biólogo, es un buen pues especialista en todo esto y que me ha venido muy bien porque, claro, como yo no sé biología, pues en fin, por lo menos me ha asegurado de que lo que digo no está en contradicción con nada de lo que es la información observacional y experimental, ¿no? Es, pues para mí ha sido algo muy de agradecer. Enrique Bataner. Muchísimas gracias, profe Eduardo. Muy amable y seguimos en contacto. Como les decía, esto es abriendo lazos para seguir trabajando mancomunadamente. Muchas gracias por su charla. En unos 8 minutos continuamos con la charla de Soraya. Muchísimas gracias. Estaremos atentos. Vale, gracias.